Alvin Toffler, un sociólogo americano que casualmente a los 87 años murió en el año 2016, un sociólogo que tenía fue muy famoso, pero que dejó una frase o algo marcado y que resuena mucho en estos tiempos, pero que también en un momento dado lo enseñé. Alvin Toffler dijo en un momento: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Voy a explicar un poquito ello. Aquella persona que no desea desaprender lo que aprendió y que de repente a estas alturas no se ajusta a una verdad. Voy a dirigirme directo a lo que es la iglesia. No se ajusta a una verdad escritural. Es complicado y tiene que desaprender para aprender algo nuevo. Entonces a todos nosotros nos cuesta desaprender lo que aprendimos, y mucho más si es un hábito, si es una costumbre, si es algo a lo cual estamos constantemente ligados. Nos cuesta, no es fácil, yo lo sé. Cuesta desaprender algo que por muchos años lo tenemos como hábito, somos como costumbre. Ejemplo, alguien va a un médico o van ustedes al médico y le detectan de repente una gastritis, una úlcera, a otro le detectan de repente diabetes, a otro le detectan que está mal de los riñones, otros están mal del hígado, del páncreas, del colon, de la vesícula, otros están mal de repente los pulmones. Y el médico les dice: no, mire, te he detectado esto y a partir de este momento tus hábitos alimenticios tienen que cambiar. Tu dieta alimenticia tiene que ser diferente. Tienes que comer ciertas cosas y dejar lo que te está haciendo daño. Porque o cambias o mueres. Tú decides, le dice el médico al paciente. Y lo curioso del caso es que nosotros podemos pensar que una experiencia cercana a la muerte, una experiencia cercana a la tumba, puede hacer reflexionar a la persona y cambiar sus hábitos. Pero el 95% de estas personas optan por no cambiar y deciden morir antes de hacer el cambio. Y eso me consta a mí, que yo sé que yo conozco mucha gente que está bajo tierra y que debería estar acá, pero nunca quiso cambiar sus hábitos alimenticios y prefirió morir antes que cambiar. Así de difícil es el cambio muchas veces. Y nosotros, como iglesia, también. Hay veces como congregante, y me he dado cuenta en el transitar del tiempo, que nos cuesta desaprender lo que aprendimos y algo que aprendimos y que no se ajusta a una verdad escritural. Y eso también cuando cuando estaba leyendo a Alvin Toffler y descubrí esta frase, esto que él dijo, yo dije, bueno, lo dijo él, pero cuando leo las escrituras me doy con la sorpresa que de repente pienso yo, pensando en voz alta, porque aquellas personas que son eruditas, que son letrados, que les gusta leer, siempre no lo dicen, pero han leído la Biblia. Y yo creo que Alvin Toffler leyó las escrituras, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Increíble. Pero el apóstol Pablo no solamente dice en el libro de Romanos, sino en el libro de Efesios, en el capítulo 4, 23, también dice algo similar. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Entonces es complicado, es difícil. La mayoría elige no cambiar. Pero Jesús constantemente hacía los cambios cuando pasó por esta tierra. Él decía, por ejemplo, en Mateo 5:43, también han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo,
amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo sé que ustedes aprendieron la ley a través de Moisés, pero yo les digo ahora esto. Y eso lo podemos ver como un punto de ejemplo en Éxodo 21-24, que dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero yo os digo, cambien, no deben ser así. Y Lucas 6:27 dice, escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltratan. A quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en la mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Así como ustedes, que te mandan una cachetada y tú dices, no me dolió, la otra. No, así. Pero prácticamente está diciendo eso. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Hoy día más tarde, terminando el servicio, voy a hacer la práctica, voy a agarrar a 3, 4, ¡pah! Le voy a dar. ¿Qué dice la Biblia? La otra mejilla. A ver qué hacen. Y dice, si alguien quiere quitarles el abrigo, deje también que se lleve la camisa. También voy a poner en práctica eso más tarde, a ver qué van a hacer ustedes. Ya están con la enseñanza, vamos a ver qué dice. Si alguien les pide algo, dénselo. Si alguien les quita algo, no pidan que lo devuelvan. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. En otras palabras, Jesús iba cambiando paso a paso, enseñanza tras enseñanza, lo que habían aprendido en la ley de Moisés. Yo tuve de manera personal que desaprender muchas cosas en estos casi 28 años de cristiano que cumplo este año en noviembre. El 14 de noviembre es mi cumpleaños. Cumplo 28 años, para que, aunque usted no lo crea. Entonces yo tuve que desaprender. Y iglesia, damas y caballeros jóvenes, tenemos que cambiar. Porque si no, nos morimos. O sea, pero me di cuenta que la mayoría incluso de las congregaciones optan por no cambiar y prefieren morir. Yo lo voy a tratar de ser bastante rápido con este que quiero decirles. Yo tuve la oportunidad, no voy a decir a dónde, de estar frente más o menos a unos 150 pastores hace cuestión de un mes atrás y les hablé sobre la necesidad de trabajar para la generación que viene atrás, porque les decía que si una iglesia tiene jóvenes de 30 años para arriba debe preocuparse, porque en realidad no son tan jóvenes ya, y si no tienen adolescentes, es danger, peligro, tiene que cambiar su manera de hacer las cosas, de pensar, de actuar para poder atraer a los jóvenes y adolescentes. La iglesia que tiene 35, 40 años, o sea, mejor dicho, solamente sus congregantes tienen 35, 40 años para arriba, corre el riesgo de que en su puerta esté muy pronto la etiqueta que diga que en paz descanse, porque no hay jóvenes ni adolescentes. La gente que tiene una iglesia de 40 años para arriba ya tiene que preocuparse. ¿Por qué razón? Porque yo les decía que conozco a mucha gente, dice el Perú es un país que a pesar de la corrupción que existe, a pesar de que sus presidentes, todos los presidentes están enjuiciados por corrupción, casi todos presos, todos con orden de muchos con orden de captura, en fin, todos presos políticos, todo. ¿Cómo es posible que se mantenga y no caiga como otros países? Se mantenga estable. Es que ellos no saben, el sistema, el mundo, la gente de afuera no sabe, que hace más de 30 años se levantó el Movimiento Nacional de Oración, liderado por don Pedro Ferreira, que fue la persona que me respaldó en los primeros años del ministerio, cuando nadie decía que yo era pastor. Me miraban así, no, usted es pastor, no. Él me abrazó como su hijo, prácticamente todos decían que era su engreído, y él me avaló como pastor, y le agradezco mucho a ello. Pero han pasado, y el Movimiento Nacional de Oración todavía existe, pero de los miles de personas que tenía,
Ahora solamente quedarán 10 o 15 personas, con los cabellos canos, sus años altos, 80 años, y no ves a nadie ni siquiera de 50 ni de 40, menos alguien de 20 y tantos y menos un adolescente. Y yo les decía a estos pastores, no podemos cometer el error, gracias al hermano Pedro Ferreira y a todos esos hombres y mujeres que de repente ya están caminando en las calles de Oros, en el mar de cristal, ya están caminando en el cielo por lo que hicieron, pero cometieron un error, no le pasaron la posta a los que vienen atrás, a los más jóvenes y adolescentes. Así que yo los invito, les dije, para que ustedes puedan renovarse y poder captar a los jóvenes y adolescentes ahora que viene un evangelismo global en mayo. Les dije, atrás vamos a estar. Cuando los observé, estaba con un equipo de personas, yo les dije, acuérdate que nadie va a venir, vendrán poquitos. Y dicho y hecho, aparecieron dos, nada más, solamente dos que se acercaron para poder apoyarlo. El resto, ¿cómo está pastor? ¿Cómo está pastor? No les interesa cambiar. Ellos no les interesa si de acá a 10, 15 años su iglesia desaparece. Y esa es la mentalidad muchas veces que está metido en la iglesia. Prefieren no cambiar porque así me dijeron, así fui y así me muero. Bueno, pues te morirás así, no hay otra cosa. Porque no quieren cambiar. Porque muchas veces están ligados solamente a costumbres, hábitos, métodos que no se ajustan a una escritural, a una enseñanza o modelos escriturales. Y es una verdad. Tradiciones, costumbres, modas, modelos sin fundamento bíblico. No tienen fundamento bíblico. Y Jesús nos hace libres. Las escrituras dicen que nos hace libres de toda opresión y de todo modelo que ya queda que ya queda o que no tenga fundamento bíblico. La Biblia dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La agenda apretada, la rutina, esa práctica a través de las tradiciones, las costumbres, los hábitos que la iglesia, que mucha iglesia tiene por no ir a las escrituras y que aceptan que es verdad, hacen que de repente no estén en el mover que Dios quiere para estos tiempos, de despertar a su iglesia, de despertar a los hijos de Dios para que sepan lo que Dios está haciendo. Ahora, y a veces no somos libres y no nos damos cuenta que estamos atados, que no somos libres, aún siéndolos como dice las Escrituras. Y mucha controversia hay para esta palabra, que es una palabra bendita que Jesús trae. No solamente es una palabra, sino algo que ha removido toda la historia del Evangelio. La palabra gracia contiene la esencia del Evangelio. Rompe todos los esquemas, porque la gracia es el don de Dios. La gracia es el don que irradia el corazón del creador del cosmos, del universo, y que es inentendible muchas veces para la mente humana, para el razonamiento humano. El cerebro no lo puede entender, no lo puede asimilar. Dice, no lo entiendo, no comprendo. Entonces, yo le pido al Espíritu Santo que me dé gracia para poder transmitirles este mensaje el día de hoy. Porque Romanos 8:3 dice, en efecto, la ley no pudo, con mayúscula. Vamos a repetir algunas cosas, pasajes bíblicos, pero es importante, la ocasión lo amerita. En efecto, la ley no pudo, con mayúscula, librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. La ley no pudo contra el pecado del hombre, lo dice las Escrituras. Ese pecado que está incrustado acá en nuestros cuerpos fue mayor. La ley fue mayor que la ley. Y esta ley no pudo contra el cuerpo de pecado, la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros acá. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Dios estableció la ley para que el hombre no pecara. Les explico. Dios estableció la ley para que a través de la ley el hombre no peque. Pero el hombre no pudo cumplir la ley. Imposible. Entonces, en otras palabras, la ley se hizo para demostrar que el hombre no podía cumplirla. Y no pudo cumplirla. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió, porque es Dios quien hace todo.
Es Dios quien hace todo. A veces nosotros, mi esfuerzo, sí, la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, sí, pero es por gracia. Dios lo hace todo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su hijo Jesús, a lo mejor que tenía. Lo único que tenía morir en la cruz. Y él, Jesús, siendo hombre, cumplió toda la ley. ¿Y por qué cumplió toda la ley? Tenía que cumplir la ley para introducir, ¿qué cosa? La gracia. Grábense eso, la gracia. Porque si él no cumplía la ley, no tenía autoridad sobre la ley. Y él la cumplió, entonces tiene autoridad sobre la ley. Porque nosotros no podíamos cumplirla y no podemos cumplirla tampoco. Entonces, en este pasaje bíblico que vemos dice, en efecto la ley no pudo liberarnos. Dice, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Nosotros, ni tú ni yo, podemos vencer los hábitos, las tentaciones, las malas costumbres, las adicciones, bajo la noción, bajo el concepto, bajo el pensamiento y la ley que yo puedo hacerlo. No, y muchas personas siguen viviendo con la mentalidad y la ley. Dice, yo puedo, yo quiero. ¿Por qué? Porque se siente bien. Yo vencí el pecado. Yo vencí mis malos hábitos. Yo vencí esa adicción. Y no es así. Porque en Gálatas 3:1, ahora vamos a Gálatas, el mismo apóstol Pablo dice, ¡ay! Gálatas tontos. Otra versión dice idiotas. No quise poner esa porque, bueno, para no que nadie se sienta mal. ¿Quién los ha hechizado? Dice. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Mire que el apóstol Pablo dice, no le dice tontos. Le dice, ¿será posible que sean tan tontos? Eso es lo que dice. Tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Quieren hacerlo porque ustedes se quieren captar que ustedes pueden vencer. Y no es así. Que ustedes pueden cambiar con sus propios esfuerzos. Y no es así. Porque era una iglesia que empezó a contaminarse y a judaizarse, pedirle de nuevo a la gente que se circuncide, que hagan esto, que hagan el otro, porque la ley solo eran normas y obras de hombres. La ley se dio para que el hombre se esfuerce en cumplirla y así lograr cosas de parte de Dios, pero no pudieron. Entonces la ley eran normas para que los hombres quisieran hacer el esfuerzo y lograr algo, pero nunca lo pudieron. Pero la gracia es lo que nos da el poder para vencer. Vuelvo a preguntarles, dice el versículo 5 de Gálatas 3, ¿que acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? ¿Porque ustedes se lo merecen? ¿Por el esfuerzo de ustedes? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron o que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, no debido a lo que él hizo, no debido a lo que por las obras que Abraham, no, debido a su fe en Dios. ¿Ok? Así que los verdaderos hijos de Abraham, que somos nosotros, son los que ponen su fe en Dios, no en la ley, no en el esfuerzo humano. Y la mentalidad de la ley se manifiesta en dos cosas. Voy a correr con esto. Uno es el legalismo. Tú no puedes vencer los hábitos con una mentalidad legalista. ¿Por qué razón? Y una de las cosas del legalismo que se implantó es, tú no puedes y no puedes. No puedes ponerte pantalón mujer, no puedes pintarte, no puedes hacer cosas de hombres,
El legalismo dice no puedes predicar porque eres mujer. Y el legalismo tienes, no puedes, no puedes. O sea, en otras palabras, la iglesia legalista prohíbe todo. Prohíbe bailar, prohíbe tomar, prohíbe ir al cine, prohíbe besar a la suegra. Claro que por ahí ya tienen, creo ya, algo de verdad. Prohíben todo, prohíben. Entonces, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Aquí no se prohíbe nada. Y eso causó controversia. Acá no se prohíbe nada. Base bíblica. En Deuteronomio capítulo 28, Dios le dice al pueblo, mira, si haces todo lo que yo te he mandado, tendrás estas bendiciones. Y le pone las bendiciones. Y después dice, pero si no cumples las bendiciones, si no haces lo que yo te digo, te vendrán estas maldiciones. Y son 2 capítulos terroríficos. Plagas, muerte y todas las cosas. Y en el capítulo 30 y 31 dice lo siguiente. Hoy he puesto a los cielos y a la tierra como testigos, que te he dado a escoger a ti entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Mira, te dejo que tú escojas. Y yo como pastor voy a hacer más que Dios y voy a prohibir cosas cuando Dios le dio a elegir al pueblo. Ustedes eligen, no yo. Entonces he querido aclarar esta situación. Ustedes eligen si hacen las cosas bien o hacen las cosas mal. No prohibimos nada. O sea, acá no prohibimos nada, porque si no estaríamos produciendo miedo, estaríamos produciendo terror. Y mi relación con Dios, mi Padre, no está basada en el miedo y en el terror, está basada en el amor que Él me dio y en el amor que yo respondo. Yo ya no peco, dejo de pecar y venzo las tentaciones no con mi fuerza, no por miedo, no por temor, no por terror, sino porque amo a Dios. Por eso. Y los hábitos, adicciones y pecados no se vencen prohibiendo cosas. El miedo es impulsado por el legalismo, el terror, el miedo, el pánico. Mas el amor por Dios es la fuente genuina de la santidad. Déjenme avanzar. Ya estoy viendo acá que están sacando piedras por ahí. Esperen ahí, por favor. Yo tenía un pastor que está caminando en las calles de oro, mi pastor amado. Y él, en esos tiempos que teníamos cerrados, compartíamos y yo le demostraba bíblicamente, con sustento bíblico, que la salvación no se pierde. Y él me ponía muchos pasajes bíblicos. Y de repente esto, a ustedes y a quienes están mirando por la cámara, de repente no están de acuerdo. Y yo respeto la posición de todos, por favor. No es que la persona piensa que se pierde, pues piénsalo. Yo te voy a demostrar o te voy a poner la base bíblica para decirte lo contrario. Si quieres lo acepta, si no, no. Sigue con tus enseñanzas, con lo que tú creas. No voy a molestar. Este es un tema controversial que viene de hace años y yo no lo voy a poner punto final por mi opinión o por la base bíblica que ponga. Ok, entonces este pastor amigo, un gran amigo de la familia, fue el pastor de mis padres, ¿no? Después fue mi pastor. Yo le demostraba y él me ponía base bíblica y yo le decía, esto no dice que se pierde la salvación. No puedes contrarrestar. Dice, no, pero no. Y un día, en pleno ayuno y oración que él tenía, estábamos sentados ahí y me dice, Cecitar, me dice, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Se pierde la salvación? No me pregunte eso, pastor, ¿sabe mi posición? No, pero dilo. Y le digo, no se pierde por esto. No, pero no puede decir, pero me está preguntando, déjeme terminar mi exposición. Ya después en interno me dice, mira, está bien, tú tienes base bíblica para pensar eso, pero no puedes decir a la iglesia que se pierde la salvación, que no se pierde la salvación, porque si no la gente se va a ir y ya no va a regresar a la iglesia, porque no se pierde la salvación. Yo le digo, es práctico. ¿Quieres saber quién realmente no nació de nuevo? Da esta enseñanza y si se vacía la iglesia, porque ninguno ha nacido de nuevo. Porque yo que sé que no se pierde, ¿cómo voy a ir a una discoteca a rumbear? No.
porque yo sé que no se pierde. Por eso le digo, Señor, increíble eres. El que se va y dice, hoy no se pierde la salvación, me voy a pecar, nunca nació de nuevo. Y si ahorita hay alguien, que no creo que sea porque ustedes los veo con cara de santos, puros e inmaculados, no creo que nadie, ahí está, me gusta ese amén, qué bueno. No creo que nadie haya pensado, dice, uy, no se pierde, entonces la puedo hacer linda. No creo. Pero si alguien que tú conoces piensa así, porque tú no piensas así, y pensó así, dile que se preocupe, porque de repente no nació de nuevo. Porque el que nació de nuevo no se abraza de ello para seguir pecando. Pero quiero ponerle la base bíblica para ello. Miren, quiero que esto, si hasta acá no me han entendido mucho, hoy yo quiero que se graben esto. Apunten los que tienen papel, lápiz, sáquenle fotos a los pasajes bíblicos. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Miren, oyen mi voz, yo las conozco. Base. O sea, he puesto con mayúscula para que se pueda entender. Mis ovejas, no es cierto, dice acá, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No siguen a otro. No tienen otro modelo. No tienen como modelo a un youtuber. No tienen como modelo al pastor de moda. No tienen modelo a los hijos de pastores. No tienen de modelo a un salmista o un músico popular o famoso. No. Siguen a Jesús. ¿Ok? Ella está diciendo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Acuérdense, yo las conozco, ¿ok? Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Si tú realmente naciste de nuevo, eres hijo de Dios, nadie puede arrebatarte de las manos de Él. Nadie. Y nadie, lo está diciendo Jesús. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano de mi Padre, miren, de mi mano nadie las arrebata. Y de la mano de mi Padre tampoco. Oh, imposible. Dice, y de la mano de mi Padre, de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. Yo las conozco y nadie las arrebata de mi mano ni de la mano de mi Padre. Entonces pregunta, ¿se pierde la salvación? ¿Jesús es mentiroso? Si dice que no las puede arrebatar. Ahora, el versículo 31 es extraordinario porque dice, el 29 al 31, una vez más los judíos, después que Jesús dijo eso, dice, tomaron piedras para arrojárselas. Y eso continúa hasta hoy. Yo sé que ahorita, de repente no ustedes, porque he visto que han guardado sus piedras, pero de repente sí, los que nos ven, los ven por las cámaras, van a agarrar sus piedras y nos van a querer apedrear. Se sigue repitiendo eso. Han pasado casi 2000 años y se sigue repitiendo eso. ¿Te quieren apedrear? ¿Por qué razón? Porque dices una verdad escritural. No es una invención del hombre. No es una teología o una doctrina basada en lo que yo pienso, sino en lo que las escrituras dicen. Pero déjenme avanzar. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conocerán. No porque van a una iglesia, no porque van a un servicio, un culto, no porque van a los discipulados, no porque cantan, tocan, predican. No, por sus frutos. No porque tienen una Biblia acá en su mano, aleluya, gloria. Y acá está mi Biblia, en esa iglesia Camino de Fe, nadie lleva Biblia, aleluya. No por eso. Porque llevar una Biblia debajo del brazo no te hace santo, como Henry. Ok. Lo único que te hace, bien, la Biblia no es, ni siquiera leer las escrituras, ni siquiera para aprenderte de memoria la Biblia, sino cuando pones en práctica es cuando eres transformado y cambiado de verdad. Y hace el efecto cuando lo practicas. Porque ahí conozco mucha gente que conoce Biblia de memoria, pero está lejos de vivir lo que conoce y lo que lo tiene acá. Entonces dice, así que por sus frutos lo conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en camino de fe? ¿No predicamos en la calle? No hablamos de ti, Señor. No hablamos, no predicamos. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, hicieron liberaciones. Oraron por la suegra y fueron libres. E hicimos muchos milagros, dicen las escrituras. Pero el 23 es revelador. Oído a la música, decía un salmista. Entonces les diré claramente, escuchen esto, les diré claramente, jamás los conocí. Y quiero detenerme acá. En Juan, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y acá dice, por más que la gente diga, bueno, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, y yo les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Nunca fueron salvos. Nunca hicieron a Jesús su Señor y Salvador. Nunca, nunca. Aquellos que se van al mundo o algo por el estilo, es porque no nacieron de nuevo. Por más que me digan lo que me digan, no nacieron de nuevo. Uno no deja de pecar, uno ya no peca y deja los malos hábitos porque ama a Dios, no por miedo. No porque, bueno, voy a perder la salvación, porque acá dice que no se pierde. Con esta base bíblica digo, yo le decía a mi pastor amado, le decía, deme una base bíblica que rompa esto. Nunca me trajo. Nunca me lo puso delante. Y yo respeto mucho las posiciones de la gente que nos está mirando, respeto mucho a todo eso. No, esta iglesia camina de fe, pero si algo te sirve esta enseñanza, amén. Ok. Entonces, esto es lo que bíblicamente estoy mostrando. ¿Ok? Entonces, uno ya no peca y deja los malos hábitos porque ama a Dios, no por miedo. ¿Ok? Porque Efesios, ¿y por qué también podemos decir que no se pierda la salvación? Porque Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, no por obra, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo. No por obras para que nadie se jacte. No por obras, no por tu esfuerzo. Uy, tengo que cuidar. Lo que pasa es que yo soy salvo porque cuidé mi salvación. Aleluya, gloria a Dios. Es orgullo del hombre. Nosotros no podemos guardar ni nuestros ojos. Se nos va cuando nadie nos ve y vamos a poder guardar la salvación. Por Dios. Es una realidad. No por obras para que nadie se jacte. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos jactarnos de ellos y tampoco podemos cuidar porque es un regalo. Si tratas de vencer el pecado, los hábitos o los malos hábitos con el comportamiento humano, no vas a poder. Desde ya te digo. La persona que quiere vencer todo ello, pecados, tentaciones, hábitos, sin Cristo, está frito pescadito. Jamás lo logrará. Entonces, ¿cómo venzo el pecado y los malos hábitos y las tentaciones? A través de la gracia de Dios. Romanos 5:20 dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este mismo pasaje bíblico en el lenguaje actual dice lo siguiente, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Donde abunde el pecado, dice acá, la gracia siempre es mayor. Les tengo una noticia, no importa tu pecado. Y no estoy haciendo apología del pecado. Simplemente te digo que no importa tu pecado porque la gracia de Dios siempre es mayor. Si es que naciste de nuevo, si es que no estás pisoteando la sangre de Cristo, si es que no estás tirando a la borda el sacrificio que es en la cruz del Calvario. Son 3 puntos aparte. Ok, entonces, porque la gracia siempre es mayor. ¡Uy! La gracia es el permiso para pecar. Como dije la semana pasada, la hago linda, hoy termino el servicio. A mí me gusta rumbear, me gusta beber.
me acuerdo del mago, turun, tu, tun, tu, tun, tu, tu. La hago linda. O sea, ¿es licencia para pecar? No, señores. La gracia no es licencia para pecar. Porque el apóstol Pablo, siguiendo la misma línea de pensamiento que hemos estado hablando desde Romanos 8, después en Gálatas y en Efesios, en Romanos 6:1 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y este mismo pasaje bíblico, en el lenguaje actual, dice así, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? La respuesta es no y no, de ninguna manera. Sigue, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? La gracia no es libertinaje, iglesia. La gracia es el poder de Dios que nos da para vencer el pecado. Esa es la gracia. ¿Por qué? Voy a seguir rápido. Harta Biblia, porque quiero bastante fundamento bíblico para lo que estoy transmitiendo, para esta enseñanza. Según de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, pero él me dijo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad y en mi debilidad. ¿Quieres vencer una adicción? ¿Quieres vencer un mal hábito? ¿Quieres vencer tentaciones de la vecina que sale en ropa interior todos los días al costado y tú no puedes, no quiero ver? ¿Quieres vencer todo ello? No dependa de ti, ni dependas de nada, depende de la gracia, de la gracia que viene de Dios y que fluye a través del amor de Dios, porque Dios es amor. Ahora, acá viene el punto y seguimos, no pierdan la ilación. Juan 1:17 nos da la base. Hemos llegado al punto para el mensaje que el día de hoy quiero transmitir, haciendo una recopilación de datos, de base bíblica y de muchas cosas que ustedes ya conocían, pero quería llegar a este punto. Juan 1:17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley donde se agarran los legalistas que prohíben todo. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero, ese para que se despierten, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y les voy a poner 2 ejemplos acá, que yo sé que lo van a disfrutar. Ok, la Biblia registra que Jesús está en el templo y vienen los escribas y los fariseos. Hay una muchedumbre que no dice la Biblia, pero vamos a ponernos en eso. ¿Qué es esa bulla que viene? Viene un gentío de gente ahí. Y cada vez se acerca más y más y más. Y vienen los fariseos y vienen los escribas jalando a una mujer. ¡Pum! Se la ponen a Jesús ahí. Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que esta clase de pecados, que esta clase de mujer la apedremos. ¿Qué opinas tú? Y Jesús, dice las Escrituras, que se pone a escribir ahí. Los eruditos, los teólogos, dicen, se escribió no sé qué cosa. Nadie sabe qué escribió. Y pone a escribir, pero insistía. Maestro, ¿tú qué opinas? ¿Se acuerdan de la obra teatral? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Tanto que le dicen, Jesús levanta la cabeza y dice lo siguiente: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dicen las Escrituras que uno por uno va dejando su piedra, desde el mayor hasta el menor. Primero eran los fariseos, después eran los escribas y después la gente que venía atrás. Hicieron todo un escándalo trayendo a una mujer adúltera. Pero la Biblia dice que ellos dijeron, la encontramos en pleno adulterio. O sea, estaban mirando cuando tenían relaciones, ella con el hombre con el cual lo habían encontrado. Ahora,
Vamos a ponerlo en el contexto. En ese tiempo no había hoteles como hay ahora en todo lugar. Alguien quiere pecar, se va a San Juan del Lurigancho y dice, ahí nadie me conoce, me voy a un hotel y ahí no hay hoteles. Alguien quiere pecar, se va y dice, voy a Huacho, ahí de repente nadie me conoce, hay un hotel y voy a pecar ahí. No, ahí no hay. Ahí no había hoteles 5 estrellas ni nada por el estilo. Había solo matorrales. Y siempre, según los estudios que hacen, todo lo que hacían lo hacían en el campo, en los matorrales. Yo creo, y es mi modesta opinión, que empezaron a hacer un reclaje, o sea, empezaron a hacer un seguimiento, tipo la policía cuando le van siguiendo a los delincuentes así. Agarra a la mujer y dice, uy, ¿te diste cuenta qué cosa? Dice, esa mujer está saliendo con el vecino, le está poniendo los cuernos, aleluya, gloria a Dios, vamos a ver. Entonces agarra, ¿qué tal si tú le haces un seguimiento? Que empieza a mirar. Y cuando ve que la mujer sale, uy, ya salió, se va. Sí, seguro, sí se va a encontrar con el otro. Y se juntan los fariseos, se juntan los escribas. Y empiezan a seguirlo. Y, ya va a encontrarse con la mujer. Y agarra, y exactamente, se encuentra con el hombre. Están allí y dice, bueno, vamos a agarrarla. No. Tiene que consumarse el acto. Porque si no, ¿cómo podemos decir que le hemos encontrado en pleno acto de adulterio? Estaríamos mintiendo. Así que hay que esperar que eso proceda. Estos sinvergüenzas empezaron a ver pornografía en vivo, los fariseos y los escribas, porque empezaron a mirar, de repente ahí, y ya estaban, y termina el acto, esperaron que terminara el acto, miren qué morbo, ¿no? Terminaron el acto y le agarraron a la mujer, al hombre, no sé qué pasó, de repente le dijeron, mándate tú, pero le agarraron a la mujer y vinieron a dejarle a Jesús. Ahora, los fariseos y los escribas eran unos sinvergüenzas con el respeto que se merecen, eran unos caraduras, ¿ok? Y estoy seguro que si Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y estoy seguro que dice, no, el pecado que yo tengo, el pecado que yo hago, no es comparado con lo que hace esta mujer, que le engañó a su marido. No es comparable. Así que yo puedo tirar la piedra. No, empezaron a dejar la piedra. Eso quiere decir que el pecado de los fariseos, de los escribas y de toda esa gente era igual o peor que la mujer adúltera. Porque si no, le hubieran tirado la piedra. ¡Qué escándalo hicieron! Un escándalo impresionante. Pero más allá de eso, Jesús le dice, ¿y dónde están los que te acusan? Maestro, ya no están. Yo tampoco te acuso. Así que ve y no peques más. Pero vamos a redondear. ¿No le dijo Jesús a la mujer adúltera? Bueno, en realidad, es terrible lo que hiciste, ¿sabes? Como ahora, terrible lo que hiciste, porque yo soy testigo presencial de una vez que en una oportunidad, no voy a decir que pastor, yo fui testigo, me llevaron por testigo y el pastor le decía, a ver, ¿cómo fue el adulterio? ¿Qué le tocaste? ¿Qué le quitaste? Empezó a decirle que le contara paso a paso el acto sexual. ¡Qué terrible! Yo sé lo que es eso. Le empezó a decir ¡oye, qué morbo! Decía, pero pastor, ¿por qué haces? No, tiene que contar, decía. ¡Qué increíble! Yo creo que algo similar pasó. Entonces Jesús no le dice a la mujer adúltera, bueno, realmente no puedes tener el calzón en su sitio, vamos a esperar 3 meses a ver qué pasa, a ver si de repente, puedes tenerlo en su sitio. No le dijo eso. ¿Qué le dice? Antes no peques. En otras palabras le dice, mira, porque él trajo, recuerde, ¿qué trajo él? ¿Qué trajo él? La gracia y la verdad. Estamos ahí, ¿ok? Para que se entienda. Mira, la verdad es esta. Tu pecado, terrible. En realidad lo que te querían hacer esos tipos, apedrearte, y es lo que tú te mereces. Eso te mereces por haber cometido eso. Pero yo no te voy a dar lo que mereces. Yo no te voy a dar lo que la ley te dice. Yo te voy a dar algo que estoy trayendo, la gracia de Dios. Anda y no peques más. Es un escándalo porque el marido dice, ¿cómo es posible? Esta mujer, ¿cómo dice que ese es hijo de Dios? ¿Cómo es posible que en esa iglesia cometen adulterio, hacen esto? Y no dice nada el pastor. Sale embarazada la mujer y no dice nada el pastor. Y agarra, y viene, y de repente el esposo dice, ¿cómo es posible que se dice que es hijo de Dios? Y no lo castiga, le deja libre. O en otras palabras, le está dando un indulto. Es un escándalo, no puede ser ese hijo de Dios. ¿Cómo puede un hijo de Dios hacer eso? Es que la gracia es escandalosa.
La gracia es una locura escandalosa, no puede. La gracia es una locura escandalosa que la gente no puede entenderlo con su mente. ¿Cómo es posible que perdone a esa mujer? Pero tengo otra historia. Quiero regalarles otra historia que no está en esa época, de la época de Jesús, pero sí está más adelante. Una historia de la vida real. Y creo que no querrás identificarte con este personaje. Algunos ya lo conocen porque lo he narrado en alguna oportunidad, pero la ocasión lo amerita. Ok. Y es la historia de Jeffrey Dahmer. Un hombre rubio, atlético, de ojos celestes, así como muchos de los chicos de Camino de Fe, como la gran mayoría de chicos de Camino de Fe, de 1,95 m, cabello rubio, ojos azules, así como todos los que están sentados acá adelante y los que están atrás, así, igualito. Ok, fanático de Star Wars, Jeffrey Dahmer, a quien le demostraron y le hallaron culpable de 17 asesinatos ocurridos entre 1978 y 1991. Asesinatos ocurridos, de los cuales en su departamento encontraron 11 cadáveres, 11 cadáveres. Y su morbo no pasaba únicamente por matarlo, sino que disfrutaba sobre todo de tener relaciones sexuales con las personas que había asesinado estando muertas. Descuartizaba los cuerpos y hasta a veces los ponía como trofeo en su sala. Jeffrey Dahmer superó todos los límites de brutalidad y depravación. Durante el juicio estuvo sereno, imperturbable, ahí, como si nada hubiera pasado. Ay, sin una señal que se haya arrepentido, nada. Nada que se había arrepentido de lo que hizo, ni siquiera una pizca de arrepentimiento por la brutalidad de los asesinatos cometidos, la depravación que tenía, dejando estupefactos a los jueces, a los abogados y a toda la corte. En su juicio se consideró que Jeffrey Dahmer estaba legalmente cuerdo y fue condenado, escúcheme, y sentenciado a 15 cadenas perpetuas, que sumaban casi 1000 años de prisión. Imposible, no, moría en la prisión. Ahora, la pregunta es, que te la hago a ti, ¿qué piensas tú? ¿Cuántos años crees que se merece un asesino, caníbal y depravado sexual como Jeffrey Dahmer, que no mostró una pizca de arrepentimiento nunca, jamás? ¿Cuántos años crees que se merece? Recuerda lo que hizo: asesino, violador y todo ello. Pero sucedió algo que para muchos era imposible. En prisión le hablaron de Dios, le hablaron de Jesús y entregó su vida a Jesús. Increíble. Aceptó a Jesús como su Señor. Pueden verlos en las redes, cuando el pastor que lo bautiza, porque esto está en las redes, lo bautizó y meses antes de que fuera asesinado por un reo compañero de cárcel, porque así murió Jeffrey Dahmer. Pero Jeffrey Dahmer se convirtió en un verdadero cristiano, según testimonios reales, no ficticios. Dijo que estaba arrepentido. Después de que hizo a Jesús su Señor y Salvador, dijo que estaba arrepentido de corazón y que lamentaba profundamente lo que había hecho. Y que por primera vez sentía convicción de pecado porque el Espíritu Santo le hacía ver ello. Pidió perdón, se bautizó, comenzó a leer la Biblia, se congregaba en los servicios de la cárcel, limpio de pecado, limpio del alma, el pasado olvidado. La pregunta es, ¿puede haber gracia para alguien como él? ¿Para un caníbal? ¿Para un depravado sexual que tenía relaciones con quienes había asesinado, con los muertos? Imagínate, mató a tu hija, mató a tu hijo, abusó sexualmente de ellos. Te estoy hablando una y otra vez, y luego se los comió. Y ahora dice que aceptó a Cristo. Y se va al cielo contigo y conmigo. O sea, se va al cielo con nosotros. Y no es una historia que podría darse. No es ficción, no es ficticia, es una historia real. Pero sigamos. Mató a tu hijo, mató a nuestros hijos, se comió sus corazones, los violó una y otra vez. Y ahora este tipo
dice que aceptó a Cristo, ¿tú tendrías reservas? ¿Tendrías dudas de su conversión? No me pregunten a mí, porque ya esa pregunta me lo hizo Dios. La pregunta se las hago a ustedes. De repente no tengamos reservas en cuanto a este sujeto, pero tal vez con otra persona. Porque el ejemplo de Jeffrey Dahmer es para poner bien alto las cosas. De repente te incomodó la conversión en el hecho de muerte de alguien que tú no querías que reciba a Jesucristo. A veces lo sentenciamos. Y sentenciamos a las personas, pero ocurre lo impredecible. Se arrepienten y nosotros decimos, no. Después de lo que hiciste, tienes que pagar. Si yo me pongo al lado de Jeffrey Dahmer, soy María Teresa de Calcuta. Es bueno ponerse al lado de Jeffrey Dahmer. Somos santos, puros, inmaculados, al lado de él. Después de lo que hiciste tienes que pagar. Dios es bondadoso, Dios es bondadoso, pero esto no. La gracia es para pecadores comunes como nosotros, no para Jeffrey Dahmer, un depravado, un psicópata, un asesino, un violador. Dios sabe que yo fui infiel, bueno, porque no pude evitarlo. Sabe que maltraté a mi hijo, sabe que me burlé de la hermanita de la iglesia, pero Él sabe que ya me arrepentí. Y Él sabe que besé a mi suegra porque mi esposa me lo dijo. Yo no quise consumir droga, no quise consumir alcohol a escondidas, pero Dios sabe que mi corazón es correcto. A veces decimos eso. Nos autojuzgamos por nuestras motivaciones. Así es. Pero sentenciamos a otros por sus acciones. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando hablamos de Jeffrey Dahmer. Y vamos a las escrituras muchas veces para justificar que tengo que acusar a alguien. Me justifico. No, las escrituras dicen, el perdón de Dios a través de la gracia que solo Él puede dar es escandaloso. Por eso, a nosotros cuando estamos heridos del pecado, tenemos más ganas de venganza que de gracia para las demás personas. Pero cuando nosotros estamos en esas posiciones queremos gracia y no venganza. Pero el amor de Dios dice, disculpa todo, perdona todo, cree sin límites, aguanta sin límites, espera sin límites, porque el amor no puede dejar de amar porque Dios es amor. Ahora, ¿tú qué piensas de Jeffrey Dahmer? ¿Se parece a ti o no? No, es que lo que pasa es que, bueno, yo puedo cometer pecados, pero no asesiné a nadie. No me he acostado nunca con muertos. No he violado a nadie, no he matado a nadie, nadie sabe. No, eso no es para mí. Y ante las heridas provocadas por el pecado, muchas veces, incluso ante el desprecio mismo del ser humano, ante su creador, Dios ve las heridas y corre. Dios ve un corazón arrepentido, así sea el doble de depravado de Jeffrey Dahmer, y corre a sanar, a vendar, a socorrer a todo aquel que hace a Jesucristo su Señor y Salvador. O sea, perdonar, besar, abrazar. Eso es lo que hace Dios. Si no, cuando lleguen al cielo, pregúntenle al hijo pródigo. Pregunten al hijo pródigo si no es así. Ese es así, damas y caballeros. Es así. Ahora, la gracia es eso. Una locura escandalosa que la gente no puede entender. ¿Cómo es posible que Dios perdone a un tipo como Jeffrey Dahmer? Dios es soberano con su gracia. Si te perdonó a ti, ¿por qué no puede perdonar a un tipo así? Sí, pero violó a mi hija. Y la gracia es una locura escandalosa para aquellos que no lo entienden. Y lamentablemente muchísima iglesia aún no entiende a plenitud lo que es la gracia de Dios. Pero se los voy a poner así. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, grábense esto por favor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación, no hay ninguna condenación, escúchenme. No hay ninguna condenación. ¿Para qué? Dice acá, para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Estás unido realmente a Cristo Jesús? Entonces no hay condenación para ti. Si realmente naciste de nuevo, si realmente eres hijo de Dios, no hay condenación para ti. Y yo los invito a que lean
Romanos capítulo 8, todo, absolutamente todo. Los invito a que lean. Los invito a que lean todo el capítulo. Pero se los voy a leer para ir cerrando este mensaje solo a partir del capítulo, del versículo 31. 8:31 dice lo siguiente. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes. Dios te ha declarado inocente. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió y todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? ¿Quién? Nada ni nadie. Escuchen bien esto. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, ni tampoco podrían hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan. Por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Por medio de todos nuestros problemas, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Lo crees eso? ¿De verdad? ¿De verdad lo crees o todavía estás durmiendo? ¿Lo crees? ¿Crees en esa gracia? Pero yo estoy seguro, dice, de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Pero están con una cara tan triste como diciendo, sí, no lo creo. Ya no. Dice nada, pero nada. Nada. Yo estoy seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro. Nada. Ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para celebrar, no para estar triste como ustedes. Pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Porque Dios perdonó a Jeffrey Dahmer? ¿Eso están tristes? ¿Por eso no salen de su show? ¿Se dan cuenta cómo les cuesta a la iglesia entender la gracia de Dios? Es hora de despertar, iglesia. La gracia de Dios es el poder para vencer toda tentación, todo pecado. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el gran problema, ¿sabes cuál es? De repente, porque no celebran todo lo que Dios dice en la palabra, porque no tienen una relación con Dios como Padre. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una intimidad con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste allí? Entenderías todo esto. Pero hay algo que de repente no estás haciendo. Porque esa intimidad con Dios haces entender de que es por gracia. Yo me he esforzado, por supuesto que me he esforzado para traer esta enseñanza. Me he quedado, he estado rebuscando muchas cosas, pero es Él el que lo hace todo. Yo solo soy el micrófono. Es por su gracia, no es por mi esfuerzo. Y les digo siempre eso: siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer, eso hice. Entonces no tengo mérito. Siempre les digo, soy el micrófono. El micrófono no tiene mérito. Tienen que buscar, tienen que construir un altar. Y cuando construyan un altar y lean el capítulo 8, o saltan de alegría o lloran de alegría. Pero no están tan tristes como están ustedes. Y es que de repente tienen que construir un altar, ir ahí todos los días, ahí. Señor, acá estoy. Ahí es donde vas a tener pasión. Ahí es donde se va a descubrir todo eso. Y vas a decir, por gracia a Él, conozco que no se pierde la salvación, más me aferro a Él. No prohíbo, yo no hago las cosas porque me prohibieron, sino porque amo a Dios, porque no entiendo ese amor incomprensible de Él,
tan grande para mí después de haber cometido tantos pecados. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no voy a intentar dejar eso? Y cuando voy al secreto, Señor, tengo que dejar esto. No puedo con este hábito, con estas cosas que estoy haciendo oculto. Eso es lo que quiero, que vengas a mi presencia y te des cuenta que cuanto más débil eres, en eso, ahí donde mi poder se perfecciona. Ahí te voy a hacer vencer, para que entiendas y que comprendas que no es por tu fuerza, no es por lo que tú hagas, sino es por mi gracia. Es lo que te levanto, es que te limpio, es lo que te hago vencer tentaciones, pecados, es lo que te hago vencer todo lo que se presenta delante de ti, para que te presentes limpio delante. Su amor, damas y caballeros, es mayor. Su amor se muestra a través de su gracia, de la gracia de Dios. Una gracia que es una locura escandalosa para mucha gente, que los dejó a ustedes así. Esa es la gracia. Una locura escandalosa para la gente que no conoce el verdadero amor de Dios. Pero ustedes lo conocen y deberían celebrar eso. Pero también el Evangelio no es una moda religiosa. No es una moda. Es la buena noticia de salvación basada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No lo volvamos algo barato. No pisoteemos la sangre de Cristo, haciendo cosas que van en contra de lo que Él quiere, cosas que ofenden ese sacrificio. Es cierto, aquí no prohibimos nada, pero desde los pastores, acá en esta iglesia Camino de Fe, todos los pastores, líderes, todas las personas que sirven en diferentes áreas de la iglesia, tienen normas establecidas escrituralmente que tienen que cumplirlas sí o sí, para dejar en alto el nombre de Jesús y para no ser piedra de tropiezo para los que vienen atrás. Todos aquí tenemos normas escriturales que tenemos que cumplir si deseamos pertenecer al servicio, porque el servicio es un privilegio que damos a Dios, pero no podemos venir arrastrando hábitos, costumbres que no se ajustan, digamos, a lo que Dios quiere en lo que se refiere a normas escriturales. Es cierto, acá no se prohíbe nada, pero va a depender de ti, por lo que hagas, por lo que digas o por lo que dejes de hacer, si realmente naciste de nuevo o no. Va a depender de ti, no de nosotros. Nosotros queremos y creemos que todos los que están aquí y todos los que vienen y se sientan en esta iglesia nacieron de nuevo de verdad. Eso es lo que más quisiéramos, que cuando venga Jesús, que no sabemos cuándo, todos nos vayamos juntos, nos encontremos en el cielo. Pero eso no va a depender de nosotros, va a depender de ti, no de nadie más. Entonces, la gracia no es libertinaje. El hecho de que acá no se prohíba nada también no es que es libertinaje. ¡Oh! Entonces puedo venir como sea, es verano, a mí me gusta un escote hasta acá, medio seno arriba. Bueno, aquí no se prohíbe nada, voy a venir a predicar con short y viviré. Tampoco. Hay que tener criterio y sentido común, que es muy diferente. Entonces, damas y caballeros, la gracia es incomprensible, por supuesto que sí, pero es una locura escandalosa para que no las conocen. Y hoy he descubierto que para la iglesia también es escandalosa, porque todavía siguen en shock con Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer merece, y Dios quiera que esté caminando en las calles de oro, porque un hombre o una mujer que nació de nuevo no desea el mal de nadie, por más depravado que haya sido, por más asesino que haya sido, por más violador que haya sido. Lo único que desea es que todos conozcan de Cristo, porque eso es lo que Cristo vino a hacer. No importó el pecado de nadie, simplemente fue esa cruz para dar salvación a todos. Y quiero cerrar con esto. Al cielo llega un hombre, se despierta, dice: ¿qué es este lugar? Imaginémonos que en el cielo hay escribas, hay fariseos y hay legalistas de esta época también. Y justo él llega al cielo, este hombre llega al cielo, y en el cielo se le acerca un hombre y dice: oh, estás llegando al cielo. ¿Qué es esto? ¿Es el cielo? Sí. Bueno, no sé. A ver, y dime, ¿quién ha sido tu pastor? ¿Pastor? ¿Qué es eso? Pastor, tu pastor.
¿En qué iglesia te congregabas? ¿Qué es iglesia? ¿Qué es congregarse? No, te estoy preguntando. ¿Qué denominación pertenece? ¿No conoces nada? Dime una cosa, ¿en dónde congregabas? Dime, ¿ibas a discipulados? ¿No? ¿Estabas en los cultos? ¿Estabas en los servicios? Cuando hacían evangelismo, ¿estabas tú? No sé lo que me estás diciendo. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo es que llegaste acá? No sé. Yo lo único que me acuerdo es que estaba crucificado porque había asesinado a una persona, había robado, estaba condenado a muerte, pero había un hombre a mi costado y que parecía un santo. Y lo único que le dije fue: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y yo no sé qué hago acá. Eso es la gracia. Eso es la gracia. No son normas. No son leyes que tienes que hacer esto para pertenecer a la iglesia. No. No le pongamos estorbo a la gente que quiere conocer a Cristo. No seamos peor que los fariseos y los escribas. Seamos tan sencillos y simples. Pero tienen que saber qué es la gracia. Porque cuando la recibes, nunca más rechazas a nadie. A mí me han crucificado. Hay mucha gente en la iglesia, no ustedes, sino ya otras personas. ¿Cómo es posible que el pastor siga abrazando a esa persona? Ay, todo lo que hizo. Le pueda estar buscando, ¿cómo es posible? Ya debería sacarlo de ahí. Es que no entiende. Yo estoy lleno de la gracia de Dios. Yo estoy lleno de tanta gracia que me da, que no puedo dar otra cosa. ¿Cómo puedo dar otra cosa? ¿Cómo puedo juzgar, señalar? Como pastor tengo que hacer ciertas cosas, pero ¿cómo podría aplastar a alguien que está luchando con un pecado, tratando de salir adelante? ¿Cómo podría hacerlo? La gracia, damas y caballeros, es incomprensible. Y es una locura, ¿no? Es una locura escandalosa. Iglesia, los incito, los motivo, los empujo a seguir con esa locura escandalosa y distribuyendo la gracia de Dios a diestra y siniestra por donde vayamos, y hablemos del evangelio para la gloria y honra del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Qué escandalosa que es la gracia, ¿no? No sé qué puede haber dicho el esposo de la mujer que le engañó. Espero que haya conocido también a Jesús y su gracia. No sé qué será de los fariseos, de los escribas. No sé. Pero no queramos parecernos a ellos. La gracia está. Yo la recibo todos los días. No tienen idea cómo la recibo. No tienen ni idea. Siempre les he dicho, y se los voy a recordar, sí, todos los pecados de ustedes, eso hacía a comparación de todo lo que Dios me perdonó a mí. ¿Qué cosa? Nunca lo sabrán, porque es un secreto entre Él y yo. Pero les digo una cosa, no es nada comparado. ¿Y cómo no les voy a dar la gracia? Tienen un pastor su pastor va a defender la gracia a capa y espada contra toda la gente que se vuelque en decirnos que acá somos muy libertinos. Y ustedes saben que no. Tenemos libertad en Jesucristo, sí. Pero no estoy haciendo apología del pecado. Simplemente hablando de lo que Jesús trajo. Lo que Jesús trajo. La gracia y la verdad. Vamos a orar ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por cada una de las personas que el día de hoy tú has traído, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra, que nos ayuda, Señor, a entender qué complicado es para la mente humana muchas veces entender y comprender tu gracia. Qué difícil es. Con nuestra mente humana, con nuestro cerebro, comprenderlo, entenderlo. Qué difícil, Señor. Pero ayúdanos a poner en práctica, Señor, así como la recibimos, también darla. Ayúdanos a no ponernos como jueces, sino, Señor, como hombres y mujeres que también recibieron la gracia de Dios y la transmiten constantemente. Gracias por cada una de las personas que tú has traído en esta noche. Señor, guárdalos, cuídalos
Y también, Señor, a todas las personas que nos ven por este video, que Dios los rebendiga. Y si algo fue de bendición este mensaje, pues ponlo en práctica. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.